Hay nombres que la historia parece querer dejar en el olvido, nombres incómodos, que recuerdan derrotas humillantes a los imperios que, por lo general, escriben los libros. Hoy vamos a hablar de uno de esos nombres, uno que debería resonar en cada academia militar de España, pero que durante mucho tiempo permaneció en la sombra, minimizado por sus enemigos, y lo que es peor, a menudo ignorado por los suyos. Hablamos de un hombre que, con una fuerza improvisada y en una abrumadora desventaja numérica, defendió un punto clave del Imperio Español contra una de las flotas de guerra más grandes que el mundo había visto hasta entonces. Hablamos de la mente que orquestó una victoria que parecía imposible, una que aseguró el dominio español en América durante décadas y que cambió el equilibrio de poder mundial. Un marino al que sus propias cicatrices le habían ganado el apodo de medio hombre. Le faltaba una pierna, perdida por un cañonazo en su adolescencia. Le faltaba un ojo, cegado en pleno asedio. Y tenía un brazo inutilizado por la metralla. En cualquier otro ejército habría sido un héroe retirado, una leyenda para contar historias a los jóvenes reclutas. Pero en la Armada Española del siglo XVIII se convirtió en la peor pesadilla del Imperio Británico. Esta no es la crónica de una derrota, es la historia de una de las mayores humillaciones navales en la historia del Reino Unido, y fue orquestada por el teniente general Don Blas de Lezo y Olavarrieta. Y estas son las tácticas, la mentalidad y las lecciones de mando que lo convierten en un manual de guerra viviente. Ahora, volvamos a la historia, el hombre que encarna esa determinación. Para entender al genio que detuvo a un imperio en Cartagena de Indias, primero hay que ver cómo la guerra forjó al hombre. Blas de Lezo nació en Pasajes, Guipúzcoa, en 1689, en una familia con una profunda tradición marinera. Creció oliendo a salitre y escuchando historias de viejos lobos de mar. España estaba a punto de sumergirse en la Guerra de Sucesión, y el joven Blas, siendo apenas un adolescente, se enroló en la marina. Y no era un noble más buscando gloria fácil. Sus superiores vieron enseguida que tenía una inteligencia táctica fuera de lo común, y un coraje que rozaba la temeridad. Su bautismo de fuego y la primera pieza de su cuerpo que pagaría por su leyenda llegó muy pronto. En 1704, durante la batalla de Vélez, Málaga, una bala de cañón le destrozó la pierna izquierda, en la cubierta de un barco del siglo XVIII. Una herida así era casi una sentencia de muerte, pero Lezo no solo sobrevivió a la amputación sin anestesia, sino que, según las crónicas, se negó a quejarse. Acababa de nacer el apodo de Patapalo, y con él la primera lección de su manual, la resiliencia. Aprendió de la forma más brutal que el dolor es temporal, pero la voluntad es el arma más poderosa de un soldado. Lejos de retirarse, su carrera se aceleró. Su nombre ya era sinónimo de valor. Años después, durante el asedio de Tolón, la historia cuenta que una esquirla le cegó el ojo izquierdo para siempre. Ahora era cojo y tuerto. Esta segunda herida, se dice, le enseñó otra lección, la visión táctica. Al perder la percepción de la profundidad, se vio forzado a analizar el campo de batalla de una forma más cerebral. Perfeccionó su capacidad para leer mapas, para entender la geografía, para anticipar los movimientos del enemigo, no solo por lo que veía, sino por lo que sabía. La forja del medio hombre se completaría en 1714, durante el asedio de Barcelona. Un disparo de mosquete le alcanzó el antebrazo derecho, dejándoselo inerte para el resto de su vida. A los 25 años, Blas de Lezo era cojo, tuerto y manco. Para cualquiera, habría sido el final. Para él, fue su graduación. Había aprendido la lección más importante del mundo. La autoridad no viene de la fuerza física, sino de la fuerza moral e intelectual. Ya no podía blandir una espada ni trepar por los aparejos. Su única herramienta era su mente y su voz de mando. Sus hombres no le seguían por su físico, sino por su intelecto afilado y su voluntad de hierro. Y el destino lo estaba esperando para el mayor desafío de todos. Para 1739, la tensión entre España y Gran Bretaña en el Caribe estaba por estallar. El contrabando británico era un problema constante. El conflicto finalmente explotó por una causa casi ridícula: la oreja de un contrabandista llamado Robert Jenkins, quien afirmó que un capitán español se la había cortado. Años después, un belicoso parlamento británico usó para encender la mecha de la guerra. Nacía así la Guerra del Asiento, o como la conocen los británicos, la Guerra de la Oreja de Jenkins. El objetivo británico era claro: romper el monopolio español en América, y la joya de la corona, la llave del continente, era Cartagena de Indias. Por allí pasaba el oro y la plata del imperio. Tomarla sería un golpe devastador. El almirante Edward Vernon, envalentonado por una fácil victoria anterior, fue el elegido para comandar la expedición, y Gran Bretaña no escatimó.
reunió una de las flotas más formidables de la época, con cerca de 200 barcos y una fuerza de invasión de más de 25.000 hombres, entre ellos regimientos de casacas rojas y unos 4.000 reclutas de las colonias americanas, incluyendo a Lawrence Washington, el hermano de George Washington. Esperando a esta monstruosa armada estaba Blas de Lezo. Se encontró con una ciudad con defensas en mal estado y una guarnición minúscula. Para el día de la batalla, en marzo de 1741, sus fuerzas eran irrisorias en comparación, apenas unos 3.000 o 4.000 hombres, incluyendo soldados, milicianos, unos 600 arqueros indígenas y la tripulación de sus 6 únicos barcos. La proporción era abrumadora. La confianza de Vernon era tan absoluta que, antes de la batalla, mandó acuñar medallas conmemorativas de la victoria. En ellas se veía un oficial español arrodillado entregando su espada. La arrogancia del Imperio Británico no tenía límites. No sabían que se iban a enfrentar a un hombre que había convertido la adversidad en su mejor arma. Lezo no iba a librar una batalla convencional, iba a jugar una partida de ajedrez mortal. La bahía de Cartagena es un laberinto geográfico. Para llegar a la ciudad, la flota debía pasar por canales estrechos defendidos por fuertes. La entrada principal, Boca Chica, fue donde Vernon concentró todo su poder de fuego. Durante casi 3 semanas, los cañones británicos martillearon las murallas. Lezo sabía que no podía mantener Boca Chica para siempre. La superioridad enemiga era aplastante, pero su estrategia no era resistir a toda costa. Finalmente, los británicos tomaron el fuerte. Vernon lo celebró como una gran victoria, creyendo que el camino estaba despejado. Estaba muy equivocado. Lezo había sacrificado un peón para atraer al rey enemigo a una trampa. Los británicos estaban ahora dentro de la bahía, pero para llegar a la ciudad debían enfrentarse a una segunda línea de defensas. Y, lo más importante, Lezo había ganado un tiempo precioso, un tiempo que permitiría que su aliado más letal entrara en juego. La estación de lluvias se acercaba, y con ella los mosquitos portadores de la fiebre amarilla. Cada día que la gigantesca fuerza de invasión permanecía anclada en aguas estancadas, sus hombres enfermaban y morían por miles. La estrategia de Lezo era una guerra de desgaste, cediendo terreno palmo a palmo. Mientras Vernon avanzaba lentamente, sus regimientos se desangraban por la fiebre. Lezo había convertido el entorno en un arma. Los británicos habían venido a conquistar una ciudad, pero se encontraron luchando una guerra contra la propia naturaleza. Mientras su aliado invisible hacía estragos, Lezo demostraba una maestría absoluta en el uso de sus escasos recursos. Usó sus 6 barcos con una audacia increíble. Hundió algunos barcos para bloquear canales y con los restantes hostigaba al enemigo con incursiones nocturnas y movía tropas con rapidez. Esta perfecta coordinación entre los fuertes, la infantería y la artillería naval era muy avanzada para su época. Mientras tanto, el mando británico, dividido entre el almirante Vernon y el comandante de las tropas de tierra, Thomas Wentworth, discutía y se culpaban mutuamente de los retrasos. El mando español, en cambio, estaba unificado bajo la voluntad de Hierro de Lezo. Desesperado y con su ejército diezmado, Vernon se lo jugó todo a una carta, un asalto frontal contra el castillo de San Felipe de Barajas, la última gran defensa. Y aquí es donde el genio de Blas de Lezo alcanzó su cenit. Anticipando el plan enemigo, preparó una serie de trampas. Primero, el engaño. Hizo correr el rumor, posiblemente a través de los falsos desertores, de que el flanco más débil del castillo era una zona específica. Los británicos mordieron el anzuelo y planearon su ataque principal contra lo que en realidad era el punto más fuerte. Pero la jugada maestra fue de una simplicidad genial. En los días previos, Lezo ordenó cavar un foso al pie de las murallas. En la oscuridad, las columnas británicas avanzaron. Al llegar al muro, colocaron sus escalas, listos para subir, pero las escalas eran demasiado cortas. El foso que Lezo había ordenado cavar hacía que las escalas, preparadas para la altura original del muro, ahora no llegaran a la cima. Atrapados en el fondo con sus escalas inútiles, los soldados británicos se convirtieron en un blanco perfecto. Desde lo alto de las murallas, las guarniciones españolas desataron un infierno. El asalto se convirtió en una masacre. La derrota de San Felipe fue el golpe de gracia. De los más de 25.000 hombres que llegaron, se estima que miles murieron y muchos más quedaron inválidos. El 20 de mayo de 1741, Vernon ordenó la retirada, quemó los barcos que no podía tripular por falta de hombres y zarpó con los restos de su humillada armada. Las medallas de la victoria que Vernon había acuñado se convirtieron en un símbolo de la arrogancia castigada. Una de ellas decía: el orgullo español humillado por el almirante Vernon. La historia, con su cruel ironía, le dio la vuelta a la frase.
La victoria de Lezo en Cartagena no es solo historia, es una clase magistral de estrategia atemporal. Para cualquier militar de hoy, analizar a Lezo es entender la esencia del mando en la adversidad. ¿Qué podemos aprender de él? Lezo se enfrentó a una fuerza inmensamente superior. Ganar por fuerza bruta era imposible. Su genialidad fue usar multiplicadores de combate, el terreno, para canalizar y desgastar al enemigo, la fortificación, usada de forma flexible, y el más devastador, el clima y la enfermedad, teniendo la paciencia estratégica para dejar que la naturaleza luchara por él. En un conflicto asimétrico, la victoria no es de quien tiene más recursos, sino de quien los usa con más inteligencia. Lezo fue un maestro de la guerra de información. Entendió que la mente del comandante enemigo es tan importante como el terreno. El engaño de San Felipe es un ejemplo brillante, pero su guerra psicológica iba más allá. Su propia presencia en primera línea, a pesar de sus mutilaciones, enviaba un mensaje poderoso. ¿Cómo es posible que este medio hombre nos esté deteniendo? Lideraba desde el frente, supervisaba las defensas, compartía el riesgo con sus hombres. Sus hombres no luchaban solo por un rey lejano, luchaban por el hombre que estaba a su lado, el que ya había sacrificado 3 partes de su cuerpo por España y estaba dispuesto a entregar la última. Tras la victoria, el destino de Blas de Lezo fue trágico. Murió meses después, no por el fuego enemigo, sino por una epidemia de tifus que asoló la ciudad. Peor aún, las intrigas políticas del virrey Sebastián de Eslava, ansioso por atribuirse la gloria, buscaron opacar su papel en los informes de la corte. El gran héroe de Cartagena murió en la oscuridad, enterrado en una tumba anónima. Y el Imperio Británico, humillado, se esforzó por minimizar la escala de su desastre. La historia silenció a Lezo durante mucho tiempo, pero sus tácticas resuenan hoy. Su figura es la prueba de que un solo individuo, con inteligencia, coraje y una voluntad de hierro, puede cambiar el curso de la historia. Nos enseña que la verdadera fuerza no se mide por el físico, sino por el espíritu, y que el honor no reside en las medallas, sino en el deber cumplido. Si quieres descubrir a más héroes olvidados que forjaron nuestra historia, suscríbete y déjanos en los comentarios qué otra figura militar te inspira, porque un pueblo que olvida a sus héroes está condenado a no tenerlos.